Iglesia Cristiana Emanuel en este culto que vamos a recibir en línea. Los invitamos a que todos, si están en su casa, se pongan dispuestos a acompañarnos a alabar al Señor. Y vengamos todos a alabar a nuestro Señor y decir, y seguiremos confiando que nuestro Señor es fiel. Desde ahí de tu casa, yo sé que tú sigues confiando que nuestro Señor es fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Seguimos confiando que tú permaneces fiel. A pesar de que nosotros te fallamos a ti, tú permaneces fiel con tu pueblo. Por eso te damos gracias, Señor, en esta mañana. Y decimos que tú eres fiel y que siempre seguirás siendo fiel. A pesar de cómo nosotros nos portemos y a pesar de las cosas que nosotros hagamos, tú siempre eres fiel con nosotros, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Eres fiel y tu misericordia eterna. ¿Por qué no le dices al Señor? Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos
Tú seguirás siendo el Señor de nuestras vidas, el único que puede reinar en nuestros corazones, Señor. Y nosotros vamos a seguir declarando día con día que tú eres fiel y que tú eres nuestro Salvador y que tú eres todo en nuestras vidas, que tú eres el centro de nosotros, Señor. Y hoy te queremos dar las gracias por permitirnos estar una vez más aquí en tu iglesia, Señor. A nosotros que estamos aquí para poder llevar ese mensaje de salvación a todos aquellos que no pueden salir y que están en sus casas, Padre. Y te pedimos que en el momento de adoración ellos ahí puedan abrir su corazón y adorarte y pensar que están aquí en tu casa, Señor. Y aún así declarar con más fuerza y con más ganas que tú eres fiel y que tú eres nuestro Señor. Gracias, Señor bendito. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por todas las cosas que tú haces, Señor. Creo que resucitaste.
Hijo y en el Espíritu Santo. Y así lo declaramos, Señor, que ese es nuestro credo, Señor, que en eso creemos. Creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre, En su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en el nombre de Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo y creemos que tú nos levantarás. Creemos en ti, Señor, creemos en tu iglesia, en tu pueblo y en la nación que tú has creado, Señor. Pero sobre todo creemos en que así como tú resucitaste, Padre, creemos en nuestro deseo de seguirte adorando cada día de nuestras vidas, Señor. mi deseo es Cristo, el Cordero que murió. Mi pecado Él cargó, con su sangre me
oh Dios, mi corazón te cantarán, eres glorioso Dios, eres glorioso Dios, eres glorioso Dios, mi corazón te cantará, eres glorioso Dios, eres glorioso siempre nos daremos como ofrenda a los pies de nuestro Señor. Gracias, Padre, por este momento de oración que nos permitiste tener, Señor. Y hoy los dejamos a ustedes con nuestro pastor y pónganse atentos para la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, amados. Gracias a nuestras hermanas que nos acompañaron y nos dirigieron en este momento de alabanza, de adoración al Señor. Qué lindos estos cantos. Nos recordaron en lo que creemos, en lo que confesamos. Hermoso, hermoso. Amados, sean bienvenidos. Hoy es domingo y espero que usted ya esté preparado en su casa, con su Biblia en mano, porque vamos a meditar en el consejo de la palabra del Señor. Sabe que el viernes estuvimos hablando de un tema muy interesante que tenía que ver con la fe en los momentos de crisis. Y pues en los momentos de crisis se nos suele olvidar muchas veces el propósito por el cual Dios nos ha llamado como su iglesia, como sus hijos. Lo cierto es, mis queridos hermanos, es que somos llamados con un propósito específico de parte de Dios, cada uno en particular. Y yo quería en esta mañana
hablar acerca del llamado de Dios a la iglesia, es decir, a cada uno de nosotros, no al edificio, sino a nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Pero antes de comenzar quiero mandar saludos, hermanos que se están conectando, bienvenidos a este su servicio online. Bienvenidos a aquellos que permanecen en constante disposición de poder unirse con nosotros en estos horarios, los días martes a las 7:30 de la noche, los días viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11:30 de la mañana, como hoy. Qué lindo es poder compartir, y aunque no los veo físicamente, siento como que estuviesen aquí con nosotros, los pocos que venimos para poder llevarle a usted hasta la comodidad de su casa el consejo de la palabra del Señor. Me da mucha alegría, y que usted pueda compartir también con sus amigos y con los demás hermanos. Como decía mi hermano Joaquín el viernes, hermano, póngase listo, deje de estar cocinando, conéctese con nosotros en el consejo de la palabra. Quiero que estemos orando también, una petición especial aquí, por nuestro hermano José Argueta, por nuestro hermano Mauricio, que está trabajando fuera de la ciudad, por nuestra hermana Emelina, su familia, por nuestra hermana Cecia, por cada uno de ustedes, hermanos, que son parte de este grupo, de este rebaño de la Iglesia Cristiana Emanuel, y de nuestros hermanos que se están uniendo con nosotros en esta transmisión desde Nueva York, El Salvador, Virginia, Washington y algunos lugares más. Nuestras oraciones con ustedes, amados, estamos juntos confiando en el Señor. Oremos antes de comenzar en esta mañana. Padre bueno, lleno de gracia y de amor, venimos delante de ti, mi Dios, a que hables a nuestra vida, Padre. Venimos sedientos de tu agua de vida. Venimos hambrientos de tu pan de vida, porque sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos sentamos alrededor de tu palabra, mi Señor, para ser alimentados por ti. Gracias por tu gran bondad y tus misericordias para con cada uno de nosotros. Ahí están delante de ti las necesidades de tu pueblo, Señor. Por favor, sea usted el proveedor en todo momento. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. El llamado de Dios es un tema muy importante en el cual meditar en los momentos críticos que podamos estar pasando en nuestra vida. Y es que, mis queridos hermanos, Dios tiene un plan para la vida de cada uno de los que creemos en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Su llamado, mi llamado, eventualmente envuelve el propósito de Dios para cada uno de nosotros. También tenemos que entender que cuando somos llamados por Dios, ya no estamos por casualidad, sino más bien para cumplir los propósitos específicos de Dios en esta tierra, independientemente en las circunstancias que se encuentren, que nos encontremos. Precisamente hoy todavía estamos lidiando con una situación difícil a nivel mundial. Sin embargo, quiero reflexionar en esta palabra, y usted que tiene su Biblia, vamos a poner por plataforma la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Yo sé que ya tiene su Biblia cerca, así que eso espero.
Comienza la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y a la presencia del Espíritu Santo, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, le dice Pablo a Timoteo, mis amados, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y día, deseando verte y acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunices. Estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, le dice Pablo en el verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó, aquí está el tema, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y le dice en el verso 10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué palabras tan poderosas, alentadoras y edificantes para la vida de un siervo de Dios. Y como estoy hablando en esta mañana acerca del llamado, quiero que entendamos un poco cómo es que Pablo entendía su llamado, es decir, el llamado que Dios le había hecho. Primeramente, él estaba preocupado que su hijo espiritual Timoteo, a causa de la persecución, a causa de los momentos quizás difíciles que podría estar pasando, seguramente mientras pastoreaba la iglesia de Éfeso, en la cual él había estado durante un periodo de 3 años, una iglesia sólida, digamos, en la palabra. Pero al parecer Pablo conocía un poco la intimidad de su hijo espiritual Timoteo, y quizás en las cosas íntimas él sabía que habían momentos en la vida que lo podrían hacer de algún modo distraerse o menguar en el propósito o en el llamado que Dios le había hecho. Por eso lo exhorta de una manera amorosa para que él continúe y mantenga vivo aquel fuego, aquello que había recibido de parte de Dios para ser de edificación en medio de la iglesia. Así que Pablo, en primer lugar, le dice a este Timoteo que se mantenga firme, y le dice que se acuerde de que aquel que lo salvó y lo llamó con llamamiento santo, y que no era ese llamamiento conforme a nuestras obras o por algo especial que hayamos hecho, en este caso Timoteo, sino que le dice te llamó según el propósito suyo y por la gracia que recibió, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Obviamente, una de las ventajas especiales de Timoteo es que tenía una abuela que lo había educado en la palabra, en la ley y en los profetas. Era una mujer que visualizó a su nieto en un futuro sirviendo en la obra del Señor.
Y eso es importante porque nosotros tenemos un llamado, y el llamado es de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero esta mujer comenzó desde su nieto Timoteo y lo preparó. Seguramente cuando Pablo en su primer viaje la conoció y conoció a la mamá también Eunice de Timoteo, pues pudo afirmarlo. Ya sabemos que Timoteo fue uno de los que lo acompañó al apóstol Pablo en los momentos más críticos cuando hacía sus viajes misioneros. Y fue un hombre que Pablo recordaba y ahora lo está recordando de una manera emotiva, pero no deja de preocuparse por el hecho de que quiere que Timoteo, aún en las circunstancias adversas, mantenga firme, se mantenga animado a llevar el llamado que Dios le había hecho. Y el llamado implicaba enseñar y predicar las buenas nuevas, mantener a la iglesia alentada en las promesas de Dios, recordándoles que en primer lugar Dios estaba con ellos en todo momento. La misma idea cuando escribe su carta a los romanos, el apóstol Pablo les dice lo siguiente en Romanos 8, versículo 17. Les dice el apóstol Pablo, Romanos 8, 17 en adelante, les dice: hijitos, también herederos y coherederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18. Mira cómo está enfatizando el llamado. Dice el 18: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Seguimos. Versículo 29 entonces: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que te quiero decir, que el apóstol Pablo trae una idea general para recordarnos que ahora no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios, también coherederos de Dios con Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El versículo 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró inocentes. Es decir, nosotros ahora no estamos en el estado antiguo. Ahora estamos, hermanos míos, experimentando una nueva vida en Cristo Jesús. Él nos llamó, hermanos míos, y nos ha estado llamando para cumplir propósitos específicos para su gloria. Pero explícame más acerca del llamado. Bueno, mira, Dios nos ha llamado, en primer lugar, está diciendo el apóstol Pablo, desde la fundación del mundo. Es decir, dice él cuando le escribe a los Efesios, del versículo 1 al versículo, del capítulo 1, versículo 4 al 5, le dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo. Quiero que entiendas esto. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, mis queridos hermanos, el Señor nos llama, el Señor nos escoge y nos trae para que seamos llamados sus hijos, y nos presenta justificados delante del Señor. Pero ahí no termina la cosa. Ahora que hemos experimentado este llamado de Dios, tenemos un propósito específico, porque ya no somos lo mismo que éramos antes, porque diría en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto es importante. Ahora que Él nos ha llamado,
No nos llamó por nuestras obras, pero sí nos llamó para buenas obras. ¿Y cuáles buenas obras? Las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es importante porque en los momentos críticos la iglesia ha de visualizar el porqué y el motivo específico por el cual Dios nos ha llamado. En primer lugar, Dios nos llamó antes de la fundación del mundo por su puro afecto, por su puro amor. No por obras para que nos gloriemos, sino que nos llama para cumplir un propósito específico. Es decir, algo que Él preparó de antemano para que nos movamos y entendamos el privilegio que tenemos al ser parte del cuerpo de Cristo. Porque en aquel tiempo nos diría Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, Él nos llama con un llamamiento santo y nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos sin mancha delante de Él. Pero no podíamos lograr esto. Jesús lo logró por nosotros. Es decir, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, nos presenta delante del Padre sin mancha, limpios. Pero ahora que estoy limpio, ¿qué pasa? Dios nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué? Bueno, nos llama para que fuésemos un pueblo separado para Él. No separado de manera individual y que haga a quien lo que bien le parece. No, mis queridos hermanos. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. Recuerda y repítelo ahí en tu casa. Vosotros, tú y yo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, es decir, por los méritos de Cristo, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué me adquirió Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy importante, porque en estos momentos somos llamados por aquel que nos amó para que demos testimonio de Él. Y cuanto más ahora. El problema es que esta situación nos está volviendo más pasivos que antes. En vez de ser lo contrario, nos debe de hacer más activos en la proclamación del Evangelio. Y sé que muchos están reflexionando y están entendiendo, porque esto no está hablando de un llamado a aquellos que no son cristianos, está hablando de los que ya somos cristianos. Y la iglesia tiene que jugar un papel fundamental, importantísimo, que tiene que ver con la vida y con la muerte, fíjese. Con la vida y la muerte espiritual, algo más grave que la muerte física, sino que somos llamados por Él y fuimos separados por Él desde antes de la fundación del mundo, por su puro afecto, por su voluntad, por su gracia. ¿Pero para qué? Fuimos llamados como un pueblo separado para Él, en Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, es decir, las virtudes de Cristo Jesús, el Evangelio, que nos llamó de aquellas tinieblas donde estábamos a esa luz admirable. Es decir, si usted me dice, yo ni sé, yo creo que solo es para que ocupe un lugar en una banca de una iglesia o para que esté aquí pendiente en los servicios, si es que está pendiente, y pues yo estoy salvo, ya estoy tranquilo. Mira, tenemos un compromiso con nuestro prójimo. Y porque se resume todos los mandamientos y la ley en amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, la iglesia tiene que empezar a marchar hacia afuera y llevar el Evangelio, porque Él nos hizo linaje escogido, real sacerdocio y nación santa por sus méritos, adquirido por Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz. La pregunta es, ¿estamos siendo luz? ¿Estamos llevando la luz en este momento? ¿Estamos tomando el teléfono para alentarnos los unos a los otros? ¿Estamos tomando el teléfono para poder predicar la buena noticia? ¿O levantamos el teléfono solo para dar malas noticias? La iglesia ahora
Algunos han de tener un poco más de tiempo que otros. Pueden hacer una llamada, pero para hablar cosas que en verdad edifiquen. Cosas que en verdad nos fortalezcan y aprovechemos de llevar el mensaje de salvación. En vez de estar culpando las circunstancias, las situaciones, y en vez de estar viendo la problemática, presentemos a Cristo como el único y suficiente Salvador personal. Y ya les he hablado de qué forma lo debemos de hacer, sin mentirle a nadie, como es. El apóstol Pablo también, cuando escribe su carta a los romanos, en el capítulo 9, versículo 23 al 24, nos dice también para que fuésemos pueblo suyo nos llamó Dios, y para hacer notorias, dice, las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, dice Pablo, no solo a judíos, sino también a los gentiles. Nos llamó para ser instrumentos, nos llamó para separarnos, pero también para manifestar su gloria a través de nosotros. Es decir, no por nuestras capacidades, no porque tenemos algún poder sobrenatural, sino porque Él nos quiere usar como instrumentos que llevemos el mensaje de salvación a los demás. Así que tenemos un llamado, hermanos míos, y es importante entenderlo. Fuiste llamado desde la fundación del mundo y fuiste para ser separado como un pueblo que Dios escogió para que anunciemos su evangelio. Y lo anunciamos porque somos llamados para cumplir su propósito, no tus propósitos. Y por eso el apóstol Pablo le dice en esta misma segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ven, es importante entender esto. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Seguramente él conocía las debilidades de su hijo espiritual Timoteo. Quizás había momentos de tanta presión donde él quizás dudaba, pero él le dice, no te vayas a avergonzar, ni tampoco te avergüences de mí, porque mira, tu líder allá no está preso en Roma por alborotador. Ese es tu líder, ese es el que sigue. Mira, pero el apóstol Pablo dice, mira, venga lo que venga, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. No dejes de llevar el mensaje. Pero ahora la pregunta sería, ¿cuántos saben alrededor tuyo que eres cristiano? Hay personas que no saben que eres cristiano. ¿Sabes por qué? Porque tú no te has tomado el tiempo para decirle soy cristiano. ¿Y por qué no te has tomado el tiempo? Porque te conocen perfectamente quién eres. Porque saben que no podés, si les dices que eres cristiano, ya no vas a poder contar esos chistecitos. Ya no vas a poder actuar de esa manera que actúas. Porque estás guardando esa reputación para no salirte de ese círculo de amistades que tienes. Es momento que la iglesia se levante, hermanos míos, y que no se avergüence de decir que es cristiano, seguidor de Cristo. Que no se avergüence con nada ni con nadie. Seguramente en este momento de persecución podían llegar donde Timoteo, ajá, tú eres el pastor de esta iglesia, ajá, y con espada en mano los romanos, ¿y a quién estás predicando? Y le dice, no te avergüences. Y tampoco te avergüences de mí, te digan lo que te digan. Porque Pablo tenía muchos enemigos, muchos que no creían en su apostolado, muchos que negaban que él en verdad era enviado de Dios. Pero él le dice, no te avergüences. Aunque yo estoy preso, participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Es importante, hermanos míos, que aún en los momentos críticos nos mantengamos firmes. A los filipenses les dice el apóstol Pablo, ¿saben qué? A pesar de todas estas situaciones, Filipenses 3:14 les dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros sabemos la vida de este hombre, la hemos estudiado una y otra vez, hemos hablado de los naufragios, de los azotes, de que hasta lo apedrearon y lo dejaron moribundo, lo mataron y Dios lo revivió. Y él seguía hacia adelante.
Sin embargo, también sufrió cuestiones terribles porque había muchos que lo dejaron, lo abandonaron, pues se avergonzaron de él. Él se lo cuenta a Timoteo. Si tú lees toda esta segunda carta, te vas a dar cuenta que le dice: algunos me abandonaron, pero gracias a Dios por aquellos que me confortaron, como tú. Amados, el llamamiento es importante entenderlo. En primer lugar, Dios nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, nos ha preparado para ser un pueblo separado para Él. Y en tercer lugar, para cumplir sus propósitos. Por eso le dice: no te avergüences de dar testimonio del Señor. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto en nuestro llamado particular aquí hoy? O aquí y ahora, como dice aquel programa. El apóstol Pablo nos da al describir su ministerio, nos da un poco la exposición del ejemplo del llamamiento que viene sobre cada creyente. Y él empezó diciendo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, dice, mira el llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Con esto no te voy a decir que después todos ustedes van a decir: yo soy apóstol, yo soy apóstol. Vamos a salir con esas cosas. Él habla de un llamado en su vida. Y yo quiero recordarte en esta mañana que a pesar de lo que estemos pasando, no se nos debe de olvidar nuestro llamado, nuestro propósito. Es decir, el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo nos expone, y en primer lugar nos está diciendo aquí que existe un llamamiento general. Él reconoce que su llamado tiene implicaciones generales, y por eso cuando se identifica en esta carta a los romanos, él se da a entender como un siervo, como un esclavo de Jesucristo. Es decir, él reconoce que Jesús pagó un precio muy alto por él y por cada uno de nosotros. Él pagó un precio, pagó con su propia vida, hermanos míos, por ti y por mí. En otras palabras, por eso Pablo se identifica como siervo de Jesucristo, y en otras ocasiones esclavo de Jesucristo. Y a los Corintios le recalca en su primera carta 7, 22 al 23, le dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado. En otras palabras, mis queridos amados hermanos, nuestro llamado general implica el reconocer, independientemente de donde el Señor nos sacó, que le pertenecemos a Él. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Es decir, nunca hemos sido libres. Antes éramos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos carnales, de nuestros apetitos carnales. Y ahora, por la gracia y la misericordia del Señor, cada día luchamos para someternos a su señorío y dejar que Él guíe nuestra vida. Y por eso el Señor está diciendo a la iglesia hoy, el apóstol Pablo: mi llamado general y tu llamado y mi llamado es entender que fuimos comprados a precio de sangre, que fuimos comprados y somos adquiridos por Dios, y ya no somos y nunca hemos sido absolutos, porque antes nos dejábamos manipular de nuestra carnalidad, y ahora debemos de dejarnos usar por el Señor para su gloria. Pero este usar debe de ser motivado por el amor. Por eso el apóstol Pablo les dice: ¿sabe qué? Ustedes no se pertenecen. No sé que en Corintios pasaba mil cosas. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad de mucho comercio, y había de todo un poco allí, una mezcolanza de gente, una iglesia que gozaba de muchos dones. Pero el apóstol Pablo les habla de esta temática del llamado a la iglesia y les dice: ¿saben qué? Ustedes están haciendo un montón de cosas extrañas. Por eso les dice Pablo, 1 Corintios 6, 19, 20: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Le está diciendo el apóstol Pablo: miren, independientemente de lo que estén viviendo, lo que estén haciendo, hay algo que tienen que recordar.
ustedes no son dueños de su propio cuerpo ni de su vida. Hay alguien que compró y pagó un precio por ustedes. Su nombre es Jesús de Nazaret, mi Señor, nuestro Señor y Salvador. Porque habéis sido comprados por precio, dice. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y tú me dirás, no, porque estamos viviendo en este momento crítico como que si absolutos fuéramos. Y yo te voy a decir, no somos absolutos. Tenemos un Señor, un dueño, alguien que pagó por nosotros. Y necesitamos darle cumplimiento al propósito por el cual Dios nos llamó. Entonces Pablo dice de manera general, el llamado implica a nosotros como hijos reconocer que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que le pertenecemos a Él. Porque cuando Pablo se llama esclavo a sí mismo de Jesucristo, está señalando un significado aún más profundo del que podríamos entender. Porque había una costumbre en la época, cuando se llegaba el tiempo de libertar a los esclavos, el esclavo podía decidir si irse de su amo o decidir quedarse. Y habían muchos, ¿sabe qué? Amaban tanto a su amo o a aquel que los había comprado, que decían, bueno, eres libre, se llegó el tiempo, gracias por tu servicio. Él decía, no, mi Señor, no me quiero ir de tu lado. Tú me has amado y no me has tratado como esclavo. Has sido bueno conmigo, me has compartido del pan de tu mesa, y para mí ha sido un privilegio servirte, y yo te quiero seguir sirviendo. Y ahora ya no por un salario, sino que te quiero servir por amor. ¿Y sabes lo que hacía? Les colgaban un arete en la oreja o en la nariz, y eso significaba para los esclavos, cuando los veían, decían, ve, ahí va el esclavo, el sirviente de fulano, pero ese ya no le sirve por obligación o por un salario. Ese le sirve porque ama estar con él, porque sabe que él es su amo amoroso, que lo mira igual que todos los demás. Así sucedía. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Por eso señala este significado, es decir, yo no sirvo al Señor por obtener algo más de Él. Él ya lo dio todo por mí. Yo le sirvo por amor, porque Él me amó primero a mí. Entonces el esclavo escogía por amor seguir con su amo, y de por vida. Es decir, por eso Pablo dice, por su propia elección se declaró a sí mismo esclavo por amor de Jesús. Porque es necesario escoger después que Dios nos ha salvado y nos ha tomado a sí mismo para cumplir sus propósitos, para que anunciemos sus virtudes, como nos dijo Pedro. En este llamamiento general debemos de escoger servir, porque la iglesia está para servir, para servirnos los unos a los otros, cada quien en aquel lugar particular. Por ejemplo, el llamado de Pablo tenía estos dos aspectos: el llamado general, que envuelve el llamado general para todos, que es ser esclavos por amor a Cristo, es ser hijos de Dios, nación santa, declarada inocente, para servirle al Señor. Pero también implica un llamado personal, un llamado particular a cada uno de nosotros. Y este llamado especial, el apóstol Pablo dice, llamado a ser apóstol. Así como el apóstol Pablo tuvo un llamado especial en su vida, cada creyente también lo tiene. Sí, tal vez cuando no le pertenecías a Cristo andabas sin rumbo y sin dirección, pero ahora tú tienes un llamado particular que necesitas ponerlo en práctica. Pablo fue llamado a ser un apóstol, pero existen en el cuerpo de Cristo muchos llamados más que no tenemos tiempo para meditar en esta mañana, pero ahí lo puedes estudiar en Romanos capítulo 12 o en Efesios capítulo 4, porque todos tenemos un llamamiento especial de Dios para que lo desempeñemos para su gloria.
para ser de bendición y de edificación en medio de la iglesia. Y esto nos va a ser revelado a cada uno en la medida que nos encontremos en el compañerismo con Cristo, es decir, en la meditación de su palabra, en el caminar con Él a diario. Entenderemos cuál es el llamamiento específico. El general ya lo sabemos, lo acabamos de mencionar, pero hay algo específico para lo cual Dios nos ha llamado. A mí me da risa cuando unos hermanos dicen: ay, pastor, a mí Dios yo creo que no me llamó a orar. A todos nos llama a orar en todo tiempo. Hay pastores que a mí no se me da el predicar. Y yo le digo: bueno, a todos nos es llamado a anunciar el evangelio a toda criatura. Es que a mí me da pena. Imagínese usted, entréguele esa pena a Cristo y deje ser usado por Él para su gloria. Señor, yo sé que tú me quieres usar, pero me da pena. Imagínese usted la excusa que le ponemos al Señor. Como que si Él no ha dicho que nos va a acompañar en todas las cosas. Tenemos un llamado especial. Y aunque esto no le guste a la iglesia, hablando viendo la necesidad misional que hay a nivel mundial, hermanos, es la verdad. Y la tenemos que decir y la tenemos que declarar. Ay, no, hasta que se vaya la pandemia. Mira, van a venir muchas más cosas peores que no sabemos. Y si estamos poniendo estas excusitas, estamos yendo en contra de los propósitos por los cuales Dios nos llamó. Ya es cierto, disfrutemos de su compañerismo, estemos gozosos porque por su gracia y su amor nos escogió y nos recibió, nos buscó, nos encontró, nos amó, nos justificó, nos santificó, nos santifica diariamente. Pero tenemos un propósito, un llamado general a toda la iglesia, un llamado especial. Así como Pablo se identifica: yo recibí un llamado especial a ser un apóstol. Y fue un llamado particular también, es decir, llamado general, llamado especial, pero también incluía un llamado particular, porque dice: separado para el evangelio. Esto es interesante, porque dentro de cada llamado especial existe un llamamiento particular. Por ejemplo, Pedro y Pablo, los dos fueron apóstoles, pero uno fue llamado para ministrar a los judíos, mientras que el otro fue llamado para ministrar a los gentiles. Y aquí siempre me encanta comentar cuando cito esta verdad. Y yo digo: ¿cómo es Dios en los llamados, verdad? Manda a un pescador para que ponga a debatir y a declarar a un pueblo judío más letrado, ¿no? Pero me encanta porque decían todos: ¿quién es este hombre? Que no son hombres del vulgo, sin letra, y miran cómo habla. Y cuando Pablo, que era un gran letrado, estudió en la mejor preparación junto a Gamaliel a sus pies aprendiendo, llamado el Sanedrín, un hombre preparadísimo, lo manda a un pueblo gentil que le daba igual si era preparado o no. Imagínate Pablo: soy Pablo y estudié en la mejor universidad y fui convocado a ser parte y esto y lo. No, mira, los requisitos para ser parte del Sanedrín eran terribles. Pero a un gentil, ¿y qué Sanedrín? ¿Y quién es Gamaliel? En otras palabras, Pablo no se podía gloriar de nada, y Pedro mucho menos. Pero ¿sabes por qué? Para que la gloria del Señor sea manifestada y que nos demos cuenta que este llamamiento es para todos. Tiene un llamamiento particular, un llamamiento especial, pero no se trata de nosotros o nuestras capacidades. Dios sabe cómo nos escoge y cómo nos llama. Lo que te quiero enfatizar en esta mañana es que tenemos un llamado y un propósito que cumplir de parte de Dios. No podemos estar estáticos. Y con la agravante que es urgente el llamado. No podemos estar así. Entonces él dice: separado del evangelio, como lo hizo, ¿no? Entonces, dentro de cada llamamiento particular existe, dentro de cada llamamiento especial, existe algo muy particular para cada uno, según Dios lo ha establecido. Es decir, nos movemos hacia lo interior del llamamiento particular y especial únicamente en la medida que somos, o más bien dicho, nos probamos
a nosotros mismos cuando llegamos a declarar que en verdad somos esclavos por amor a Jesucristo. Y por eso el Señor, notamos que encomienda a sus apóstoles en Mateo 28, 18 y 19. Y les dice, ¿saben qué? Miren, hay una tarea aquí que cumplir. Y les dice en Mateo 18, 19, les da la gran comisión. Les dice, se les acerca y les habla diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Y qué les pide? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego después les da la promesa, ¿no? Que les enseñe, les dice que guarden todas las cosas que Él ha mandado, y les da la promesa, aquí yo estoy con ustedes. Oye, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, después de entender esta verdad, vamos en bajada y preguntémonos, entonces, pastor, ¿por qué nos llama Él? ¿Por qué nos llama el Señor? Bueno, mira, porque el mundo está en tinieblas. El Señor está llamando a su iglesia, a sus escogidos, desde antes de la fundación del mundo, aquellos que justificó y declaró inocentes, en un llamamiento general, en un llamamiento especial y particular. Y nos llama y urgentemente porque el mundo está en tinieblas. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Estamos viendo cómo Juan exhorta, ¿no?, a los hijitos amados, y les dice en el 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Amados, hay una tarea, un plan, un propósito de Dios para nosotros. No podemos nosotros ignorar esta verdad. Es tiempo de mantenernos firmes en nuestro llamado. No podemos poner por excusa el COVID-19. Y usted que es un irresponsable y todo, prefiero que me digas lo que me quieras decir, pero con hablarle por teléfono a alguien no te vas a enfermar. Con estar dándole like o compartiendo un video de una predicación, no te vas a contagiar, hombre. Ahí no salís al supermercado donde hay un montón de gente. Ahí no vas al Walmart y agarrar la carretilla sin limpiarla. Ay, no, pastor, pero eso dirá puras excusas. Siempre van a haber excusas. Pero Dios nos está llamando porque el mundo está en tinieblas, y para que el mundo sea quitada las tinieblas necesita que llegue la luz. ¿Y quiénes son los llamados a hacer luz en medio de las tinieblas? Nosotros, la iglesia de Jesucristo. La luz llega, es decir, el evangelio, la buena noticia llega. Cristo llega porque Él es la palabra viva y poderosa. ¿Por qué nos llama Él, pastor? Porque el mundo está en tinieblas. Número 2, porque las personas están hambrientas y en necesidad, aunque no lo reconozcan. Hay quien le está poniendo el bocado y dice, no tengo hambre, porque son orgullosos. Pero el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ellas no se daban cuenta. Y los que están muertos, los que no han nacido nuevos, tampoco se van a dar cuenta de su necesidad. Su orgullo les va a poder y no los va a dejar. Los va a cegar el enemigo, como diría Pedro, el maligno, los ciegos, como diría Santiago. Hermanos míos, Él ha entenebrecido, les va a parecer locura, pero nuestro llamado implica ir a hacerlo, porque el mundo está en tinieblas y por las que personas tienen hambre y tienen necesidad, aunque no lo reconozcan. Aunque piensen que no, que lo tienen todo. No lo tienen todo. Y saben, ahora se están dando cuenta. Allí están las grandes cuentas bancarias de algunos. Allí están las grandes casas, los grandes vehículos. Y eso no es malo. Lo malo es que ahí estaba su confianza. Y ahora están viendo que el microscópico virus no lo pueden detener ni comprar. Tremendo. No hay barreras. ¿Cuál muro para ese virus? Mira, no hay muro que lo detenga a nivel mundial. No hay fronteras. Va donde quiere. Qué tremendo, ¿no? Ya ves.
todo lo que nos está enseñando esta situación. Pero nosotros somos llamados por Él porque el mundo está en tinieblas, porque las personas están hambrientas y en necesidad. Y Dios quiere también que a través de nosotros demostrar su sabiduría. ¿Te acuerdas lo que te mencioné de Pedro? Pero Pablo le dice a los de Éfeso, capítulo 3, versículos 10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? Vaya. ¿Por medio de quién? ¿Estás leyendo ahí atrás? Por medio de la iglesia, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué nos llama Dios, amados? Porque el mundo está en tinieblas, porque las personas están hambrientas y en necesidad, aunque no lo sepan, porque Él quiere demostrar su sabiduría. Él tiene el control de las cosas. Y en último lugar, este punto, ¿por qué nos llama Él? Porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Juan, en su Evangelio, capítulo 4, versículo 35, dice: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pregunta Jesús. Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya está listo todo. Desde ese momento Jesús dijo: ya está listo. Ya está listo para la siega. Ahora, entendemos entonces lo que implica el llamado. Y por último, ¿qué sucede cuando somos llamados? Esto sucedió con los apóstoles. Mateo 4:19. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué andas pescando tú? Hay que pescar hombres. Es importante. Somos llamados por Dios. Fuimos creados por el Señor y somos enseñados por Él. Más el Consolador, San Juan 14:26, más al Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Para los que leen, si no lees nada te van a recordar, os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, cuando nos llama el Señor, nos llama para hacernos pescadores, y somos enseñados por Él, por el mismo Espíritu Santo, el Consolador, quien nos guía y nos recuerda las palabras de Jesús. Y por lo tanto, quien nos envía es Él mismo. Por eso en su oración última, antes de ser crucificado, el Señor hace una oración sacerdotal y dice en el capítulo 17, versículo 18 de Juan, el Evangelio, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y algunos dirán: no, así no. ¿Sabes qué? Lo tenemos a Él. Nuestro llamado implica ir acompañados por Él. Amados, porque cuando Dios llama, Él viene e interrumpe nuestras vidas. Cuando lo entendemos y nos sujetamos a su gobierno. Te termino dando unos ejemplos. Tenés el caso de Moisés. Él era un pastor en el desierto y el Señor lo llama y le dice: ve y libera a mi pueblo. Tenemos a Samuel, era un niño sirviente en el templo y el Señor le dice: despierta, que tú hablarás por mí, aunque diga que eres un niño llorón. Como Jeremías. A Ezequiel le dice que Ezequiel estaba cautivo en una tierra extranjera. Le dice: yo te envío a ese pueblo rebelde.
Anuncia las palabras que te diré, te oigan o no te oigan. A los discípulos les dijo que eran hombres de negocios, pescadores, con trabajos como Mateo, bien pagados. Les dijo: ven y sígueme. Vengan y síganme. A Saulo, que era enemigo de la iglesia, le dice el Señor: ve y te diré lo que te conviene hacer. O en otras palabras, te enseñaré lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Qué tremendo. Entonces, ¿qué me toca, mi querido pastor? Bueno, mira, olvídalo de querido. Ahora que entendemos que Dios ha tenido un plan para nuestra vida desde antes de la fundación del mundo, tenemos que entregarnos totalmente a Él y dejarnos ser usados por Él y dejar de poner más excusas en estos momentos, dejar de tomar en poco el llamado que tenemos. Pero si yo hago suficiente, nunca es suficiente. No nos podemos acomodar en este momento. Necesitamos salir hacia afuera. Y lo estoy diciendo, obviamente sé que no podés salir, pero quiero decir que hagamos lo necesario para cumplir el llamado y que no nos vayamos a acomodar en estas circunstancias. No te vayas a enfriar. Mantén vivo, como le dijo el apóstol Pablo, ese fuego que hay en ti, que te fue revelado desde los tiempos de tu abuelita y de tu mamá. Si tienes hijos pequeños en tu casa, lee la Biblia con ellos. Déjales la mejor herencia, es el momento. Es parte de tu llamado también. Como ama de casa, es parte de tu llamado. Dar palabra de aliento a tu marido si todavía está saliendo a trabajar. Marido, dale palabras de aliento a tu esposa para seguir adelante. Es momento de aprovechar nuestro llamado. ¿Sabes qué? No puedo salir. Yo antes evangelizaba, porque los de la iglesia de Manuel, otras iglesias tal vez no, pero los de Manuel todos los días salían a evangelizar, siempre. ¿O no? Pero ahora que no podemos, vaya, porque está terrible, pastor. Entonces, pues hagamos en nuestra propia casa. ¿Qué haces en la casa? Es decir, ¿cuánto tiempo estás orando? ¿Cuántos textos estás leyendo? ¿Te conectas a los servicios o no te queda tiempo? Como diría un pastor que me encantó, publicó ahí, dijo: hay hermanos que ni a los servicios online llegan temprano. Me dio mucha risa. Pero es que es cierto, ¿sabes? Ni a los servicios online. Y hay unos que solo encienden el aparato móvil para que digan que está ahí conectado. Mira, si Dios no lo engañamos, si esto lo hacemos por el bien de cada uno, porque somos llamados a hacerlo. Ni mayor gloria ni menor gloria. Para Dios sea todo, la honra, el poder, el honor. Todo lo que hacemos lo hacemos por misericordia, por amor a aquel que nos amó primero. Todos. Yo me siento tan agradecido con mis hermanos que se esfuerzan en venir a grabar estos videos conmigo. Somos poquitos, pero toman de su tiempo. ¿Sabe por qué? Por amor a Cristo y a usted. Eso es un amor maravilloso. Y lo vamos a seguir haciendo. Porque les amamos. Porque Cristo nos amó. Amada iglesia, les quise recordar nuestro llamado. Manténgase firme, porque los tiempos son cortos. Padre, bendice a mis hermanos, Señor, donde quiera que estén. Guárdalos en el hueco de tu mano y recuérdales. Recuérdanos nuestro llamado. Ayúdanos, por favor, Señor, a entender tu propósito, ese llamado especial
especial, particular, general, y para qué tú nos has llamado como iglesia. Estamos tan agradecidos, Señor, porque solamente por tus méritos, por tu amor, por tu pasión, nosotros podemos seguir adelante, Señor mío. Gracias por haber dado tu vida por cada uno, por haber derramado tu sangre preciosa en la cruz y perdonar nuestros pecados y darnos esta nueva vida, Señor. Ayúdanos a cumplir nuestro llamado general y particular, Señor. Por favor, te pido por cada uno de mis hermanas, hermanos que están al otro lado, Señor. Por favor, cuídalos, protégelos, que no falte el pan en sus mesas, que haya bendición, Señor, en sus casas. Guarda sus corazones, porque de él mana la vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, hasta aquí llegamos en esta mañana. Espero que nos acompañes el día martes a las 7:30 y el día viernes a las 7:30. Estaremos conectados en esta misma plataforma. Dios me les bendiga. Dios me les bendiga.